Culto familiar. Ahora, Culto familiar. Dios bueno es mi Dios. Dios bueno es. Dios bueno es. Dios bueno es mi Dios. Amén. Nos ponemos en pie, vamos a elevar una palabra de oración y vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por darnos, Señor, el privilegio de poder congregarnos este día domingo en la casa del Señor. Gracias por esta semana que nos ha regalado y una buena semana, Señor, que comienza. Háblanos al corazón. Espíritu Santo, nos conectamos contigo. Reconocemos nuestras limitaciones. Nuestra mente, por muy brillante que sea la mente de un ser humano, no puede comprender la profundidad de tu palabra. La palabra dice que se ha de discernir espiritualmente y por eso le suplicamos que nos ayudes a comprender esta porción de la palabra, que nos des un rema de Dios para nuestra vida y que salgamos gozosos con una palabra, Señor, con un desafío para cada uno de nosotros en nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Continuamos, hermanos, con nuestro estudio de la primera carta a los Corintios. Estamos los días domingos por la mañana estudiando esta carta de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y el domingo anterior hicimos una introducción de esta carta, donde vimos cómo fueron los inicios de esta iglesia, cómo el apóstol Pablo fundó la iglesia en Corinto durante su segundo viaje misionero. Bastó 1 año y medio de Pablo en Corinto para dejar fundada la iglesia en Corinto. Él escribe, aquí tenemos 2 cartas, pero según los estudiosos escribió otras cartas también, ¿verdad? Algunos hablan de 3 cartas, otros de 4 cartas. 2 de ellas no se encuentran, pero tenemos 2 registradas y que están acá en la palabra del Señor. Y creo que lo que está aquí es según la inspiración de nuestro Espíritu Santo de Dios. Así es que, hermano, es una bendición tremenda. Y el texto, ¿verdad? El texto es este, capítulo 1, del verso del 1 al 3. Ahí vamos a estar meditando en esta mañana. Y el tema que vamos a meditar es una iglesia, ¿cómo, hermanos? Santa. Una iglesia santa. Qué interesante este tema. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 1 del 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. En este pasaje, hermano, que hemos leído, lo que encontramos es cómo el apóstol Pablo está introduciendo su carta a los Corintios. Y en esta forma, como él introduce la carta, encontramos en primer lugar, veamos aquí, hermano, por favor, encontramos en primer lugar el remitente, es decir, el autor de la carta. ¿Quién es el que está escribiendo esta carta? Y todos sabemos, ¿verdad?, que este es Pablo. Dice en el verso 1, dice de la siguiente manera. Veamos ahí lo que dice el verso 1, por favor.
Dice la palabra del Señor. Pablo, así comienza la carta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, es decir, él es el remitente de esta carta. Pero es interesante que hace mención de otro personaje. Y ese personaje que hace mención es de Sóstenes. Dice en el verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y quién dice la palabra? Y el hermano Sóstenes. La razón por la cual se cree, hermanos, que Pablo hace mención de este personaje llamado Sóstenes es debido a que él fue el secretario que escribió la carta. En aquel entonces, el autor de las cartas, ¿verdad?, era inspirado por el Espíritu Santo, pero tenía, en el caso del apóstol Pablo, tenía un secretario, y este secretario, su tarea era escribir lo que Pablo estaba dictando, lo que a su vez Pablo estaba recibiendo del Espíritu Santo de Dios. Entonces él era el secretario, el que está escribiendo la carta. Por eso vemos nosotros en algunas porciones de algunas cartas que Pablo hace la diferencia y quiere resaltar y dice: esto es de mi propia mano. De mi propia mano. Es decir, hasta aquí me escribió él, pero de aquí lo que voy a escribir, no quiero que lo escriba nadie. Esto es de mi propio puño y letra. Hace esta aclaración, porque siempre tenía entonces a su secretario. Así que algunos personas creen que precisamente es la razón por la cual hace mención de este personaje llamado Sóstenes. Ahora, ¿quién es Sóstenes? ¿Quién es este Sóstenes? En la Biblia encontramos solo dos referencias de este hombre. Una es aquí. Hace la mención en el capítulo 1, verso 1. Y dice que es hermano Sóstenes. Así lo dice. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Es decir, que Pablo, encontramos aquí que Sóstenes, Pablo dice que es hermano, es decir, es creyente. Es creyente en Cristo Jesús. Es un hijo de Dios. Estamos hablando de una persona como nosotros que somos hijos de Dios, creyentes en Cristo Jesús. Eso era Sóstenes, un creyente. Ahora, la segunda referencia que la Biblia hace de Sóstenes la encontramos en Hechos capítulo 18, en el verso 12, en un incidente que se dio ahí, muy interesante, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Y ahí también vamos a ver otro detalle que nos narra de quién es Sóstenes. Ya vimos que es un creyente, es un hermano en Cristo Jesús. Ahora veamos lo que dice en Hechos 18:12. Dice la palabra: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Va. Y dice el verso 17: entonces todos los griegos, apoderándose de ¿quién? De Sóstenes. ¿Y qué nos dice de Sóstenes? Principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Aquí tenemos la última referencia de Sóstenes, y nos dice que era principal de la sinagoga de los judíos. Fue el que reemplazó a Crispo. El domingo anterior estudiábamos cómo Crispo
se convierte al Señor. Él era el principal de la sinagoga. Y cuando Pablo renuncia, ¿verdad?, a poder continuar enseñándole a los judíos, porque ellos habían ya comenzado a blasfemar el nombre de Cristo, él se va y le dice: yo ahora voy a poner todo mi esfuerzo a los gentiles. Y dice la palabra que Crispo tenía su casa a la par de la sinagoga y era el principal de la sinagoga, pero se convirtió al Señor. Y ahí comenzó entonces el apóstol Pablo, en casa de Justo, pero Crispo era el principal de la sinagoga, y ahí también se convirtió al Señor Jesucristo. Y encontramos entonces que después de este Crispo, Sóstenes es el que ocupa su lugar, y él es el principal de la sinagoga. Pero ¿qué sucede? Más tarde también se convierte al Señor Jesucristo con la predicación del apóstol Pablo. Entonces él deja la sinagoga y se une al ministerio del apóstol Pablo. Y es interesante porque aquí Pablo está escribiendo desde Éfeso la carta a los Corintios, y allá está en Éfeso Sóstenes, unido al equipo del ministerio del apóstol Pablo, escribiendo la carta de primera a los Corintios. Así es que, hermanos, este es Sóstenes. Dos referencias, ya sabemos entonces por qué lo está incluyendo acá en el saludo. Ahora, desde el principio el apóstol Pablo hace resaltar su autoridad apostólica. Dicen del verso 1: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es interesante que en el original no aparece el término hacer apóstol, no. Solamente aparece Pablo, llamado apóstol de Jesucristo, nada más. Pero dice que esto es por la voluntad de Dios. Con esto el apóstol Pablo está diciendo: aunque yo no soy del grupo de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, Dios ha querido por voluntad de Él que yo sea un apóstol de Jesucristo. Pablo no se está autoproclamando apóstol como lo hacen muchos hoy en día. Y si les ocurre y del día de mañana, ¿verdad?, alguien puede decir ahí: bueno, pues yo soy el apóstol Fidel. ¿Qué le parece? El apóstol Giovanni. Ahí se nos ocurrió a nosotros, ¿verdad? Apóstoles, va. Apóstol de Jesús. Allá en Honduras hay un señor que anda ahí en las calles, hermanos, tratando a la gente de asnos, de perros, de caballos, ¿verdad? Vaya perros, ya vino, así les dice, ya viene perros, le dice. Aquí vengo con el evangelio, asnos, de caballos, caremulas, así le dice. Y dice que es apóstol Santiago. ¿Qué le parece, mi hermano? El apóstol Santiago es él. Vaya. Apóstol. Pero Pablo no está diciendo, no se está autoproclamando apóstol. Dice: yo soy apóstol de Jesucristo, pero por la voluntad de Dios. Está implementando su autoridad apostólica. Esto es lo que vemos nosotros en el destinatario. Pero luego, en segundo lugar, vemos también, póngame aquí, hermano, por favor. En segundo lugar, vemos el destinatario. ¿Quién es entonces el destinatario? ¿A quién se está refiriendo? Ya vimos al remitente, ¿verdad? Ahora vamos a ver al destinatario. Es decir, aquella persona, o en este caso la iglesia, a la cual Pablo está dirigiendo su carta. Y el destinatario es la iglesia de Dios que está en Corinto. Dice la palabra en el verso 2: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Hermanos, el domingo anterior vimos cómo Dios le dijo a Pablo: no temas, habla, le dijo, y no calles, porque yo estoy contigo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Ya vimos con lujo de detalles cómo era la ciudad de Corinto. Una ciudad perversa, una ciudad inmoral, una ciudad idólatra, una ciudad pecaminosa, que se prestaba para vivir una vida licenciosa. Y contra todos, ¿verdad?, dándoles riendas sueltas a sus apetitos sexuales, a los apetitos de la carne. Así era. Pero el Señor dice: pero yo tengo en esta ciudad mucho pueblo. La iglesia de Corinto es iglesia de Dios, porque esta congregación es parte del pueblo de Dios. Pero Pablo dirige su carta más específicamente a un grupo de personas de esa iglesia, a los santificados en Cristo Jesús. A ellos se dirige, a los santificados en Cristo Jesús, que está en esta iglesia de Corinto. Vea lo que dice el verso 2. Dice la palabra: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Hermanos, qué interesante, porque aquí encontramos una de las doctrinas fundamentales de la Biblia, y es la doctrina de la santificación. Una de las doctrinas fundamentales, la doctrina de la santificación. Nuestro hermano Isaac estuvo hablando algo de esto en el servicio anterior, pero ahora vamos a profundizar un poquito más, porque es una doctrina muy interesante para nosotros, hermanos. Y esta doctrina es interesante que nosotros podamos entenderla por una razón. Porque si usted entiende la doctrina de la santificación, esto le va a permitir vivir una vida agradando a Dios. La razón por la cual muchos creyentes hoy en día viven sin temor de Dios, sin querer agradarle a Dios, es porque no conocen esta doctrina de la santificación. Y por eso cree que ser cristiano solamente venir a un culto a la iglesia el día domingo, ¿verdad?, venir en la tarde, aceptar al Señor, ¿verdad?, bautizarse, y ya estuvo, ¿verdad? Y ahora pues hay que leer la Biblia, hay que orar, estar, si es posible, sirviendo en un ministerio, y servimos en un ministerio, ¿verdad? Hacemos, no tenemos el mayor respeto, pero ya está. Nos dice que hagamos esto, lo hacemos, y ese es el cristianismo. Pero no entendemos la doctrina de la santificación. Esto es clave para que nosotros podamos vivir nuestra vida tratando la manera de agradar a Dios en nuestro estilo de vida, en su trabajo, en su casa, en su colonia, en la iglesia, en cualquier parte. Ahora, esta doctrina de la santificación, nosotros, hermanos, tenemos que entender que es la obra de Dios. Fíjese, santificación es la obra de Dios por la cual somos separados del reino del pecado para Dios y para su servicio. En eso consiste la santificación. Es la obra de Dios operando en usted y en mí, donde el Señor nos aparta del reino del pecado y nos hace estar listos para Dios y para su servicio. Esta santificación la tenemos que ver bajo dos perspectivas. La primera perspectiva es esta: una santificación posicional. Otros dicen una santificación pasada. Fue un hecho. Somos santificados, apartados para Dios, cada uno de nosotros. Ahora, ¿en qué consiste la santificación posicional? Debido a que la Biblia dice que todos somos pecadores, todos somos culpables delante de Dios.
Pero el pecado nos contamina a cada uno de nosotros. Entonces, la eliminación de la culpa del pecado, porque somos culpables delante de Dios, la eliminación de la culpa del pecado se llama justificación. Es otra doctrina importante de la Biblia, que somos declarados justos delante de Dios. Declarados justos. Ese es cuando se nos elimina la culpa del pecado. Ya nosotros no somos culpables del pecado. Eso se llama justificación. Pero cuando nosotros, hermanos, Dios elimina la contaminación del pecado, eso se llama santificación. Cuando el Señor elimina la contaminación del pecado, y eso lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos santificados en el momento de nuestra regeneración, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que Él realizó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús hace 2020 años atrás está muriendo en la cruz del Calvario, en ese momento el Señor nos santifica y nos aparta para Dios y para su servicio. Vamos a ver algunos versículos importantes. Vea lo que dice en 1 Corintios 1:30. Si no lo encuentra, va a aparecer aquí en la pantalla. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas por Él, ¿quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho un acto pasado, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es un hecho consumado. Hebreos capítulo 2 verso 11 dice la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 2 verso 11: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién nos santifica? Jesús. Y somos santificados en Cristo. No se avergüenza de llamarnos hermanos. La santificación fue un acto en el pasado. Ya ha sido hecho. Somos santificados. En Hebreos capítulo 10 verso 10 dice la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 10 verso 10 dice las Sagradas Escrituras: en esta voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermanos, Cristo muere una sola vez. Ya no hay otro sacrificio, no va a haber otro sacrificio, porque el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. Pues en esa voluntad que el Señor dijo: heme aquí, ¿verdad? Vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del pecado. Es decir, el Señor Jesucristo ofrendó su cuerpo en la cruz de Calvario, y entonces en ese sacrificio nos santificó, nos apartó para Dios. En Hebreos capítulo 13 verso 12 dice la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 13 verso 12 dice: por lo cual también Jesús, ¿para qué dice? Para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esta es la santificación posicional. Cristo nos santificó, nos apartó para Dios cuando nos compró por su sangre vertida en la cruz del Calvario. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende? No hay donde perderse. Somos santificados cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús, que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Sí. Posicionalmente hablando, el Señor nos ve santos. ¿Por qué?
¿Por qué nos ve santos el Señor? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Nos limpia de toda maldad. De tal forma que el Señor no nos mira directamente a nosotros. No nos mira directamente como mira al pecador. Por eso dice la Biblia que Dios está airado contra el impío todos los días. Todos, ¿se puede usted imaginar? Todos los días Dios está airado contra el impío. Pero nosotros, es diferente la cosa. Pero ¿y por qué es diferente para nosotros que estamos en Cristo Jesús? Porque el Señor no nos mira directamente, sino que nos ve a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y entonces vemos cómo Jesús con su sangre nos limpia de la contaminación del pecado y nos ve santos, apartados para Dios. Así que, hermano, esto es la santificación posicional. Pero la otra perspectiva es la siguiente. Póngamela aquí, por favor, hermano. La otra perspectiva es la siguiente: una santificación progresiva. Progresiva. La santificación progresiva es lo que Dios hace en usted, y en la práctica esta obra jamás se termina antes de llegar al cielo. Es decir, esta obra de ser santificados de una manera progresiva, ya en la práctica, esa obra en nosotros de ser santos es una obra que no se va a terminar nunca antes de llegar al cielo. Nosotros no solamente estamos santificados, sino estamos siendo santificados. Por eso dice Pablo a los Corintios en el verso 2. Vea lo que dice en 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Ok, pero ahora vea la santificación progresiva. Llamados a ser, ¿qué dice? Santos. Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser santos. Fíjese, aquí tiene que ver la santificación progresiva, cada día. Cada día. Y esto, hermano, es muy importante. Dios nos dice que somos llamados a ser santos, a vivir apartados para Dios. No solamente hemos sido apartados del reino pecaminoso, sino hemos sido apartados para Dios y para su servicio. Hace muchos años, bueno, no muchos, ¿verdad? Pero hace algún par de años atrás, yo personalmente escuché a uno de los predicadores más influyentes en este país. Más influyente. Y tenía él una forma de pensar en cuanto a la santificación. Y aunque una eminencia, una gran influencia en todo El Salvador y en el mundo, pero yo en lo personal difiero completamente con su posición y su postura. Él decía: no me vengas a hablar a mí de santidad. Plebe sos vos, plebe soy yo. Perdón, ¿cómo es eso? A mí no me vengas a hablar de santidad. Oh. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Llamados a qué? A ser santos, dice la palabra del Señor. Pablo le dice a los corintios: han sido santificados. Posicionalmente hablando, claro que sí. Pero también ustedes han sido llamados a ser santos. ¿Y por qué se los dice
el apóstol Pablo y le recuerda que es necesario la santidad en la vida del creyente como los corintios? Porque la iglesia de Corinto estaba en medio de una sociedad pervertida, con altos índices de inmoralidad, en una cultura pecadora. Pero le dice: llamados a ser santos, llamados a vivir apartados de la contaminación del pecado y de todo aquello que no es agradable delante de los ojos de Dios. Y hermanos, este es el llamado no solamente para la iglesia en Corinto, sino también para nosotros como iglesia bíblica bautista independiente, particularmente usted y yo como hijos de Dios. El mismo llamado, porque dice también en el verso 2, póngame aquí el verso 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, ok, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pero vea lo que dice: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. No solo para los corintios, sino para todos los que en cualquier lugar, hasta el día de hoy, invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2 verso 12 dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 15, pasemos al verso 15. Para que seáis, ¿cómo dice la palabra? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios en medio de una generación como es, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, usted joven que me escucha en esta mañana, en su universidad, usted es muy distinto a sus compañeros de aula y de universidad que no conocen al Señor. El estilo de vida de ellos es uno, pero el estilo de vida suyo es otro. Hermanos, usted que es un creyente en Cristo Jesús, en su trabajo, el día de mañana, usted va a ir a trabajar, sus compañeros que no conocen al Señor son unos, usted es muy distinto a ellos, porque usted es un hijo de Dios y el Señor lo ha puesto ahí en medio de una, dice, generación maligna y perversa. Todos al cual más malo, hermano, al cual más pervertido. Y esta es una situación terrible. Y estar ahí en medio de ese grupo de personas. Y uno tiene que darse su lugar y tiene que darse su puesto. Si uno comienza a bromear con ellos, ya perdió. Y ahí están gente malvada, gente pecadora, gente, hermano, que no respeta a nadie. Y si uno va de hombre, pasa por allí, ¿verdad? Hasta le toca las nalgas. Ese es el estilo de vida del inconverso. No tiene que poner un freno, tiene que poner un stop. Somos muy distintos al estilo de vida de ellos. Pero nosotros, dice la palabra, estamos en medio. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. Pero dice, el llamado es, hermanos, para que ustedes sean irreprensibles y sencillos, como hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ay, pastor, ubíquese, hombre, seamos honestos. Dijo una vez una señorita: todos los jóvenes de la iglesia donde yo voy hacen lo mismo. Y le digo: a mí no me interesa lo que los jóvenes de su iglesia hacen, me interesa lo que usted está haciendo. Eso es lo que me interesa a mí.
no lo que los demás hacen. Que hagan lo que hagan es problema de ellos, pero usted es distinta como una hija de Dios. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. En medio de esa generación somos llamados a ser santos, apartados para Dios. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1. Este verso también lo estuvo tocando nuestro hermano Isaac en el culto anterior, y dice la palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué debemos de hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que perfeccionar nuestra santidad, hablando de una santificación progresiva. Posicionalmente hablando, el Señor nos ve santos a todos, apartados para Él por la cruz de Cristo. Pero en nuestro caminar, en nuestro andar diario, ahí debemos nosotros, hermanos, de caminar perfeccionando la santidad, apartándonos para Dios. En 2 de Timoteo 2:19 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Fíjese, el sello del fundamento de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted en la mañana se levantó y oró, porque estamos en el entendido, ¿verdad?, que uno al nomás levantarse tiene que orar, ¿verdad? Sí, tenemos que darle gracias al Señor, porque usted no, usted es un hijo de Dios. Usted no es como mi gatita. Bueno, aún mi gatita, fíjese, hermano, aún la gatita de la casa, estamos hablando de un animalito, ¿verdad? Sí. Cuando ya los días sábados me levanto un poquito más tarde y son las 4:30 y no me he levantado, ahí me está despertando, y me está despertando, me despierta, y ahí está, y me muerde y me despierta, porque sabe que a esa hora tenemos que ir a orar. Y entonces nosotros subimos unas graditas y subimos, y ahí vamos a orar. Y cuando yo termino de orar, ahí está: oraste conmigo, le digo. Pero ella se levanta sin darle gracias al Señor, ¿verdad? Pero usted no es como la gatita. Usted es hijo de Dios. Usted no se va a levantar aquí: ya me agarró la tarde, me voy a bañar. No. Va a levantarse, busque al Señor, gracias al Señor, ¿verdad? Entonces, si usted oró esta mañana, usted mencionó a lo menos una vez el nombre del Señor Jesucristo. A lo menos una vez lo mencionó. Y ya no digamos, si le dijo Señor 40 veces fue en poca, pero a lo menos una vez el nombre de Jesucristo lo mencionó. Entonces dice ahí: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese. Apártese. Efesios 1:4. Vea la exigencia del Señor. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió el Señor a nosotros, hermano? ¿Para qué el Señor le escogió a usted?
para que seamos como santos y sin mancha delante de Él. El Señor no nos exige que seamos ricos. No nos exige el Señor que nosotros, hermanos, seamos los primeros y que llevemos los primeros lugares. El Señor no nos exige que seamos los más inteligentes, pero el Señor nos exige que seamos santos en nuestra manera de vivir. Eso es lo que nos exige nuestro Señor Jesucristo a nosotros, que seamos santos, sin mancha. Hermano, ¿de qué contaminación de pecado necesita usted una limpieza en su vida? ¿De qué pecados usted tiene que apartarse? Porque ahora queremos dejárselo todo al Señor, ¿verdad? Señor, ayúdame, Padre. Señora, que yo no haga esto. Las jovencitas que andan de novia se han ennoviado ahí con un joven de la colonia, inconverso. El Espíritu Santo está obrando y hablándole al corazón, diciéndole que eso no está bien y no se sienten bien. O ahí en el colegio, ¿verdad? Ahí con Chepito, voy a decir el nombre, pues, pero no es que ese es un ejemplo nada más, ¿verdad? Puedo decir otro nombre, pero bueno, ese nombre, que es bien común, José. Entonces amarró con, pero José es inconverso. Y ahí están. Jovencitas que la mamá sabe que el muchacho es inconverso. O el muchacho sabe que la jovencita es inconversa y que no está bien. Y comienzan a orar: Señor, apártame a José, Señor. Quítamelo del camino, Señor. Mira que este Chepe me maltrata, Señor. Me hace llorar. Hasta dicen que anda con otra por ahí, Señor. Si no me conviene, apartámelo, Señor. No, es que aquí no se trata de orar, hermanito. Apártese usted. Termine esa relación. Chepe, vení para acá. Terminamos, papá. De aquí en adelante somos amigos y querés. Pero yo con vos no quiero nada. Yo soy una hija de Dios. Va, pum. Eso es lo que tiene que ser. Apártese de iniquidad, dice la palabra. Ay, Señor, ayúdame, Padre, que no vea esa pornografía, Padre Santo. Ayúdame, Señor, ayúdame, Padre, que no encienda, que no la encienda, que se vaya la luz. No, esas no son oraciones, son oraciones insensatas. Apártese de iniquidad. Apártese de iniquidad. Ya no pase por la cantina, hombre. Si usted sabe que la cantina es un imán y usted va para caminar, pero de repente lo están llevando y ya está metido ahí, ¿verdad? Y le están sirviendo ahí la boquita. Hermano, no pase por ahí. Apártese de iniquidad. Si la cantina está aquí, váyase para allá. Y si en las dos está, pues por aquí váyase a dar la gran vuelta, hombre. Apártese de iniquidad. ¿Qué pecados tiene que apartarse, hermano? ¿Fornicación? ¿Cuántos creyentes están involucrados en fornicación? ¿Cuántos creyentes? ¿Y qué dice el Señor? Apártese. Apártese de iniquidad. ¿Cuántos creyentes están en adulterio, hermanos? ¿Cuántos creyentes están? ¿Cuántos altares? ¿Cuántos altares donde se ministra al Señor? ¿Cuántos altares están ahí de pie ministrando? Pastores o hermanos músicos o lo que fuera, pero que sean ministros del Señor, que tienen un amante. Y están ahí levantando las manos y haciendo que la congregación cante, y están levantando las manos y sienten que ya le tocan la barba al apóstol Pedro, ¿verdad? Y porque están santos en adulterio. No es posible. ¿De qué pecados tiene que apartarse? ¿Pornografía? ¿Malas palabras?
apartarse de un grupo de amigos o de amigas que lo único que usted está escuchando siempre de ellos son malas palabras. A mí me pudo, fíjense hermano, yo administré un gimnasio y había una jovencita bien fina, la señorita, calladita, llegaba a hacer ejercicios ahí. Y la muchacha bien recatadita, pues bien educada, fina la jovencita y todo. Pero qué tremendo, nunca se me olvida la escena que yo vi esa vez. Iba con el novio, bajando las gradas del gimnasio. Y el muchacho venía y enciende el cigarro. Lo enciende en la cara de ella. Se bajaron y se fueron. Y yo me quedo viendo y qué barbaridad. ¿Y qué le has visto a esta jovencita, a este muchacho, hombre? Que la esté maltratando todo. ¿Se puede imaginar? Que le echen el humo en su cara, hombre. ¿Qué amistades? Cuando están ahí en la colonia, ¿qué se está oyendo? Dice el Señor, apártese. ¿De qué pecados hay que apartarse? ¿De qué pecados debe limpiar su espíritu? Porque hay pecados espirituales que contaminan al creyente. Uno de ellos, orgullo. Ese pecado no se ve, pero es un pecado que afecta el espíritu. Son pecados espirituales. No son como los pecados de la carne, que se ven, pero el orgullo en el corazón. Yo soy quien yo soy. Y está ahí con ese orgullo interno. Contaminación de pecado, de espíritu. Raíz de amargura. Otro pecado que afecta y contamina el espíritu. La raíz de amargura. Una raíz de amargura que ha perdido el gozo y no lo deja progresar en su vida espiritual. No le permite ni tan siquiera participar en la Santa Cena. ¿Por qué? Por la raíz de amargura que tiene ahí en el corazón. Son contaminaciones de espíritu. Resentimiento contra alguna persona. Alguien está resentido con otra persona por algo que le pasó, algún accidente, alguna situación difícil, y quedó resentida contra esa persona y contaminó su espíritu. Y usted puede saludarlo. Supóngase que yo tenga un resentimiento con mi hermano Isaac, ¿verdad? ¿Qué tal mi hermano Isaac? ¿Cómo está? Le bendiga, bro. Bien. Hermanito. Pero esa contaminación en espíritu, porque tengo un resentimiento terrible con este siervo del Señor. ¿Será algún pecadillo de esos que está afectando su espíritu? Somos llamados a ser santos. Debemos cada día perfeccionar la santidad a fin de agradar al Señor. Y Pablo termina su introducción en el verso 3 diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia es el favor para salvación y la paz es el resultado de ser salvos. Dos cosas que necesitaban urgentemente la iglesia en Corinto: gracia y paz. La gracia que nos sostiene y la paz que nos permita tener una buena relación entre la congregación. Dos cosas que estaban afectando y que afectaron la vida de esta iglesia. ¿Cuánta gracia necesitamos nosotros? ¿Y cuánta paz necesitamos nosotros? Qué terrible la ausencia de paz, que no podemos vivir tranquilos. Precisamente por eso estamos, mis amados hermanos, en esta actividad,
en el mes de febrero, perdón, aprovechando la oportunidad del mes, que es el mes del amor y la amistad. Queremos que sus amigos puedan venir acá. Les vamos a dar un premio durante todo el mes. Traiga a sus amigos. 1 más 1 en amistad. Pero también mi casa es tu casa, para que vaya fomentando nosotros esta armonía, para que convivamos en paz. Pero ¿a cuántos el enemigo o su carne sale a florecer y dice: oye, ahí para abajo, ahí? ¿Con quién te quedó? ¿Con quién lo quedó? ¿A quién lo mencionaron a usted, mi hermano? A mí con la hermana fulana de tanta. Yo no voy a ir. Y usted va a ir, mi hermano. Ahí. Qué barbaridad. Nos presenta la oportunidad el Señor para que vivamos en paz, para que digamos: bueno, ninguna de estas hermanas me llevo con estas hermanas, pero tengo la oportunidad de convivir con ellos y conocerle un poquito más. Qué bendición que me tocó en la casa. No conocí dónde vive la hermana. Voy a participar. Me han dado el privilegio a mí de poder liderar. Qué lindo, gracias, Señor. Pero cuánta paz necesitamos en esta iglesia. Cuánto necesitamos aprender a vivir entre hermanos. Gracia y paz. O sea, dadas de Dios y del Señor Jesucristo. Que la gracia de Dios y la paz de Dios reine en la iglesia bíblica bautista independiente. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana por tu palabra que nos has recordado. Debemos de apartarnos de todo lo malo y vivir nosotros en gracia y paz. Esta iglesia va a tener paz, cada uno de nosotros con nuestros semejantes. Nos has dado esta paz, Señor. Debemos demostrar que te tenemos a ti. Señor Jesús, ayúdanos a poder. Qué bendición haber recibido este mensaje de la palabra del Señor. Ahora le invitamos a recibir a Jesús como su Salvador personal. Yo le invito a hacer una oración conmigo, no para mí, sino a Jesús. Cierre sus ojos y dígale así al Señor: Señor Jesús, gracias por este día que tú me has dado. En este momento yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi corazón, Señor Jesús. Salva mi alma el día de hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, tú me recibas en gloria. Gracias te doy, Señor, porque tú has entrado a mi corazón y me has dado el perdón de pecados y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le felicito por haber tomado esa decisión importante y haber recibido a Jesús en su corazón. Ahora le invitamos a reunirse en una iglesia que quede cerca, una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Y si usted quiere visitarnos en nuestra iglesia, para nosotros será un privilegio, un honor. Estamos ubicados en la colonia San Ramón, avenida principal, calle Las Brisas, número 27. Nuestros horarios son los siguientes: domingos 8 de la mañana, 10 de la mañana y 5 de la tarde. Los días miércoles a las 7 de la noche y los días viernes el culto de milagros a las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga. Qué bendición haber recibido este mensaje de la palabra del Señor. Ahora le invitamos a recibir a Jesús como su Salvador personal. Yo le invito a hacer una oración conmigo, no para mí, sino a Jesús. Cierre sus ojos y dígale así al Señor: Señor Jesús, gracias por este día que tú me has dado. En este momento yo